Hola, capital humano. Altamente manipulable, inocente y necesitado de amos, capital humano. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar sobre los gurús, los coaches, los cultos coercitivos y toda esta cantidad absurda de manipulación a la que somos tan susceptibles en esta época de redes sociales. ¿Les parece? Voy a dar un segundo a que se conecte más gente, porque si no, no van a entender nada. ¿Qué tal? Ay. ¿Alguien le sorprendió todo esto? O sea, toda esta noticia de este gurú que salió siendo un abusador. ¿De verdad alguien le sorprendió? Alguien todavía decía, no, yo pensé que era una gran persona. No entiendo por qué abusó de la confianza de su séquito. Me sorprende que alguien realmente todavía se tome en serio a esta gente. Pero bueno, muy buenas tardes para ustedes. ¿Están listos? ¿Empezamos? Muy bien, empecemos pues. Les voy a platicar un poquito sobre 4 cosas relacionadas a estos gurú, coaches, líderes espirituales, guías, chamanes, pónganles nombres, ¿no? Maestros, masters, en fin, sus miles de nomenclaturas. 4 cosas de las que les quiero platicar. Primero, un poquito de contexto de por qué esto es un problema. Segundo es quiénes son y cómo identificarlos. Tercero, les voy a platicar de qué hacer si fuiste víctima específicamente, o sea, cómo comportarte, cómo defenderte de un coach, un gurú, un maestro, lo que sigue. Y la última que les voy a platicar es a quién hacemos responsable de todo esto, o cómo implicaría el tema de la responsabilidad vinculada a estos coaches, gurús, maestros, masters, narcisistas en redes sociales. Ok, primero, un poquito de contexto. ¿Por qué esto es un problema? O sea, ¿por qué caemos constantemente en esta trampa? ¿No? Digo, obviamente esto no es nada nuevo. Los líderes de opinión siempre han existido. Estos maestros de culto siempre han existido. Si algo nos distingue como especie de otras especies vivas o animales bípedas, mamíferos si quieren, es nuestra capacidad de compartir una creencia con los otros seres humanos. Esto es lo que nos distingue como especie, ¿no? Viene muy explícitamente, de hecho, en el libro de Sapiens, que una de las capacidades más importantes del hombre a través del lenguaje es tener esta capacidad de simbolización y creer en estos objetos masivos y poder compartir una creencia, tener una creencia compartida, un imaginario compartido con los demás y a través de este imaginario compartido hacer grandes planes de desarrollo de civilización y de proyectos. Entonces, siempre hemos creído en estas figuras mesiánicas, en estas figuras simbólicas, ¿no? O sea, no por nada tenemos dioses, o sea, no por nada inventamos deidades, por esta necesidad de colgarnos de algo, de que algo nos sostenga, de que algo le dé sentido al universo, ¿no? De no estar abandonados a nuestra propia suerte, a nuestras propias condiciones, a nuestras propias vidas y demás. Es mucho más fácil decir, hay un Dios, hay un responsable, hay un sabio, hay un gurú, alguien tiene la respuesta. Entonces, por eso siempre hemos sido sumamente susceptibles a este tipo de figuras y a este tipo de personajes. Entonces, aquí hay un par de lecturas recomendables. Digo, yo la verdad recomiendo, por ejemplo, la lectura del psicoanálisis de Lacan, o sea, para entender toda la estructura del espejo, por ejemplo. De hecho, Freud, antes que Lacan, habló de la estructura narcisista, que de hecho la estructura narcisista describe mucho del comportamiento que tienen estos coaches, gurús y demás, que creo que es uno de los principales que voy a analizar hoy porque se me hace el más pertinente. El mito de Narciso, muy rápidamente, es la historia de una persona que se enamoró de su propio reflejo en un lago y aun cuando le hablaba su amor, que era la ninfa Eco, él no escuchaba y él solo estaba completamente obsesionado con su propio reflejo en el lago hasta que el lago lo tragó y él murió, ¿no? Pero aquí lo interesante de esto es escuchar específicamente esta parte de la metáfora. El narciso se enamoró de su reflejo en el lago y empezó a ignorar a la ninfa Eco. Eco, obviamente como lo entendemos, es este rebote de sonidos, este sonido que se refleja y demás. Habla también de nuestra necesidad intersubjetiva de que nos dé un lugar a un otro, de que exista un eco de nuestra existencia, ¿no? Y Narciso era incapaz de escuchar a la ninfa Eco. Él se ahogó en el lago, obsesionado con su propio reflejo. Y este es muy parecido al destino de muchos de estos coaches y muchos gurús. Entonces, digo, primero recomendaría la lectura de Freud, la lectura de Lacan. Y segunda lectura recomendada sería probablemente la lectura de Hegel. Este libro específicamente que tengo acá, que es de mis favoritos de todos los tiempos, La Fenomenología del Espíritu, que es una chulada de libro. Y en este libro
Hay una historia muy interesante que habla de la dialéctica del esclavo y el maestro, donde nosotros al confrontarnos con un otro, al tratar de darnos un lugar en el mundo, nos comparamos con este otro y decimos, oye, pues uno de nosotros es el esclavo, uno de nosotros es el maestro, ¿no? Y se hacen como estas comparaciones arquetípicas de quién es más poderoso, quién es más fuerte, quién podría matar al otro. En el momento que se determina que uno podría matar al otro, el que se siente derrotado queda como esclavo y el otro queda como maestro. Pero aquí también se habla de una dinámica bien interesante, porque el maestro es dependiente del esclavo. ¿Para qué? Para que le dé su lugar. Acuérdense del mito de Eco, ¿no? O sea, nosotros necesitamos un segundo o un tercero que nos dé nuestro lugar. Necesitamos a alguien externo, algún otro, una otredad que nos dé nuestro lugar individual. Entonces, por eso es interesante leer esta fábula de la dialéctica del esclavo y el maestro, que también es muy interesante. Entonces, esos son cosas fundamentales del comportamiento humano, ¿no? Esta necesidad del otro, esta necesidad de intersubjetividad. El humano individual realmente no existe. Si algo tenemos de naturaleza, es esta necesidad intersubjetiva de que alguien más nos dé nuestro lugar. Entonces hace mucho sentido que siempre estemos buscando a alguien más que tenga respuestas, a alguien más que nos diga qué hacer, a alguien más que nos diga cuál es nuestro lugar en el mundo, cuál es nuestra misión, de qué color vibra tu alma, o cuál es tu cuarzo favorito, o de qué sabor es tu chakra, o a qué huele tu espíritu, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es normal que tengamos esa dependencia intersubjetiva y esto se ha analizado históricamente durante mucho tiempo, la incapacidad de ser individuales a menos de que el lugar se nos atribuya por un otro a través del lenguaje inclusivamente y a través de todo este proceso simbólico y representativo. Este es el contexto histórico de por qué fundamentalmente el ser humano necesita que alguien más le dé un lugar. El segundo punto de contexto que les quiero platicar, hola Jay, el segundo punto histórico que les quiero platicar es este contexto específico de este momento histórico, de la modernidad. O sea, porque en la modernidad es donde más está sucediendo este tipo de cosas. Y aquí, ¿saben qué? De hecho voy a apagar el chat, porque sí, porque quiero. Es la primera vez que lo hago, pero voy a apagar el chat. Quiero que pongan atención. El segundo punto que me parece importante es de que porque en este momento histórico estamos viendo tanto coach, tanto gurú y tantas cosas como estas. Hay un enorme vacío de conocimiento. O sea, qué raro que estemos en un momento donde exista tanto acceso libre a libros históricos. Tú puedes entrar a Google e Internet y encontrar todos los libros clásicos prácticamente gratis y las mejores lecturas históricas gratis y no lo hacemos. Entonces hay un vacío muy grande de conocimiento, hay un desconocimiento, hay un falso conocimiento construido en ideología, en falsas creencias, ¿no? Entonces de que si te vas a investigar realmente qué ciencia existe por detrás de esta idea de los cuarzos, de los mapas de ángeles, las constelaciones y todas estas estupideces, y te das cuenta que pues es puro chamanismo, o sea, es puro bla 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 para vender cosas y para engañar a la gente, tácticas de manipulación, refritos de ideas muy antiguas, muy anticuadas, prácticamente pura basura ideológica. Pero entonces hay un vacío de conocimiento muy grande. Otro tema importante de este momento contextual es la incertidumbre del futuro. Nos sentimos muy abandonados a nuestra propia suerte. Sentimos que el futuro es sumamente incierto. O sea, y si no me creen, vean Hollywood. O sea, vean lo que está pasando con las películas de Hollywood. Cada vez más, cuando se habla del futuro, hay ese sentimiento de un potencial apocalipsis, de una potencial catástrofe. Y este sentimiento de incertidumbre nos hace muy ansiosos, ¿no? De que qué va a pasar con el futuro, qué va a pasar con el mañana. Sentimos toda esta presión y pues obviamente esto también fragiliza. Hace que la gente sea mucho más susceptible a ese tipo de pensamiento de cultos porque lo que te ofrecen es paz. Te ofrecen una respuesta, te ofrecen tranquilidad, te ofrecen fórmulas para que aprendas a lidiar con esta ansiedad. Y en lugar de realmente enfrentarte con los problemas complejos, que son los que ponen el futuro en riesgo, tú simplemente te escondes en estos cursos y pensamientos colaborativos, pensamientos compartidos, donde nadie tiene una opinión propia, sino que siguen a estos gurús y estos maestros que supuestamente son como estos rayos de verdad, ¿no? Entonces hay un vacío de conocimiento, una incertidumbre sobre el futuro, y el tercero, que es el más importante a mi entender, es una imposibilidad de hacer cambios reales. Porque si existiera un problema de conocimiento, una ansiedad referente al futuro, pero hubieran medios reales sobre los cuales pudiéramos trabajar, esforzarnos y ver resultados de bienestar para mejorar nuestro futuro, no habría tanto de este juego de manipulación. Lo que pasa es que mi lectura es que estamos tan desesperados y nos sentimos tan impotentes y sin herramientas de mejora real para hacernos cargos de nuestro futuro que apelamos a estos sueños mirabolantes. O sea, de nuevo, siempre han existido, pero me parece que ahora están en un momento histórico sumamente nefasto y exacerbado, específicamente porque nos sentimos perdidos y desamparados. O sea, es como que antes, si querías mejorar en tu vida, trabajabas y había movilidad social. Hasta antes de los años 70 existía tal cosa como la movilidad social. Una persona que se esforzara y trabajara realmente mejoraba en la vida. Ese sueño desapareció.
Ese sueño realmente desapareció y a medida que todo el movimiento económico neoliberal ha llevado a este extremo de precarización de las condiciones laborales principalmente, el estrés y ansiedad que sentimos en el trabajo no tenemos a dónde curarlo. Y obviamente todo existe este escepticismo y esta como resistencia a la terapia tradicional, donde la gente dice, no, la terapia es para locos, yo no tengo nada, no tengo ningún problema. Entonces buscamos como estas sanaciones o estos parches, ¿no? Entonces donde parece que realmente el meollo del problema no lo estamos curando, que es esta incapacidad de lidiar con un futuro incierto, la falta de herramientas para tolerar la frustración, una capacidad de empoderamiento para realmente poder hacer algo referente a tu futuro. Y obviamente pues eso nos hace sumamente susceptibles a estos narcisos enamorados de su propia imagen, que se plantean a sí mismos como profetas del futuro, ofrecen respuestas fáciles en un momento de altísima ambigüedad. Entonces, este es mi análisis un poquito del contexto. Ahora, ¿quiénes son y cómo identificarlos? Ok. Voy a tratar de hacer el perfil de quiénes son los gurús a través del análisis del narcisista, ¿no? Del cuento este de Narciso que les conté sobre Freud, que es importante para el contexto. Dos cosas aquí. Obviamente estoy generalizando, entonces no quiere decir que todos los coaches sean narcisistas y no quiere decir que todos los narcisistas sean coaches. De hecho, inclusive, tú puedes tener rasgos de personalidad narcisista sin ser necesariamente un narcisista clínico. Y de nuevo, no es mi especialidad. O sea, creo que aquí valdría mucho la pena que investigaran sobre psicoanálisis para ver si realmente les interesa el tema y se puedan adentrar. Pero conozco mucho sobre el tema, he leído mucho sobre psicoanálisis y tengo algunas opiniones específicamente más sobre el contexto moderno de cómo se comportan dentro de redes sociales para darles algunos comentarios para identificarlos. Okay. Lo primero, suelen ser estos narcisistas. ¿Y a qué me refiero con narcisista específicamente? Es gente que es hambrienta y dependiente de la atención de los demás. Acuérdate que Narciso estaba enamorado de su imagen en el lago y lo único que necesitaba era esa imagen de él del lago. El narcisista de alguna manera lo que necesita es que alguien constantemente le esté recordando su propia visión de sí mismo. En lugar de que, como las personas tradicionales, que estamos constantemente viendo la mirada del otro para ver cómo nos mira y que esa mirada sea constituyente y que estemos como negociando nuestra propia posición en el mundo y que nuestra posición subjetiva sea maleable, flexible, que puedas cambiar de opinión, que cambies de gustos, que cambies de apariencias y demás, el narcisista como que constantemente, el narcisista es adicto a la confirmación. O sea, el narcisista depende, pero es un dependiente, es un adicto de lo peor, como los adictos a las drogas. El narcisista es un adicto a la atención. O sea, él necesita constantemente que una cantidad grande de gente le esté validando su posición en el mundo, ¿no? Entonces, ellos viven para eso. Toda su lógica gira alrededor de esta noción de cómo le hago para continuamente estar encontrando validación en alguien que me dé mi lugar. Justo como la dialéctica del esclavo y el maestro, que les comenté, que el maestro, el amo, es dependiente del esclavo, porque depende del esclavo para sentirse maestro de alguien. Entonces, estos narcisistas se rodean de gente, que normalmente son esclavos, para que le den su lugar, pero realmente el que es dependiente es el maestro, no es el esclavo. ¿Okay? Lo más importante de esto es que tienden a ser personas inteligentes hasta cierto punto, pero tienen sus fallas. ¿Okay? Entonces, la primera recomendación que les voy a hacer para identificar a un narcisista es que pongan mucha atención en su manera de hablar. ¿Por qué? Porque no es tan importante de lo que habla o inclusive los temas que trata. Es indiferente si habla de las constelaciones, del yoga, del chakra, de los ángeles. O sea, da igual si habla del coaching, si habla de negocios. La verdad es que da igual de lo que hable. Lo importante es para qué habla de lo que habla. ¿Okay? Y aquí es algo fundamental. Los narcisistas tienden a instrumentalizar todo su discurso para conseguir sus propios fines. ¿Okay? ¿Y qué quieren los narcisistas? Los narcisistas quieren tres cosas que empiecen con S. Un suplemento narcisista, que es la identificación del otro, sexo o servicios. ¿Okay? Y notas que un narcisista siempre necesita por lo menos recibir de una persona dos de esas tres S. O sea, primero el reconocimiento narcisista, el suplemento narcisista, y segundo necesita recibir o sexo o servicios. Entonces los narcisistas son personas que realmente no tienen muchos amigos, sino que instrumentalizan todas sus relaciones, primero para recibir reconocimiento y segundo para concretar. Y obviamente ahí hay un análisis realmente interesante que si son o no realmente impotentes, algunos de ellos inclusive son asexuales, solo quieren imponer como su violencia sexual sobre el otro, como imponerse dominantes, pero a grandes rasgos instrumentalizan todas sus relaciones para conseguir esas tres S: suplemento narcisista, sexo o servicios. Entonces, más importante de qué hablan los coaches o los gurús o estos genios o maestros o másters o autonombrados, estos narcisistas, lo importante es para qué hablan de lo que hablan. ¿Okay? Otro tema importante para identificar estos gurús es que normalmente te invitan a participar de algo que se llaman fantasías compartidas. ¿Okay?
El gurú lo que hace es que te secuestra de una realidad y te lleva a la suya. Te invita a ver las cosas desde su manera. Te dice que tu mentalidad es la equivocada, que tu visión sobre el mundo es la que está mal, que no estás viendo las cosas como él, que si vieras las cosas como él aprenderías otro universo completamente diferente. Los narcisistas secuestran a sus esclavos a vivir una fantasía compartida. Este es otro rasgo sumamente común de estos narcisos. Se llevan a un mundo donde están desconectados de la realidad, y lo siento mucho, pero la gran mayoría de estos cultos y sectas y estos pensamientos ideológicos están desconectados de la realidad. Obviamente están basados en realidad, por eso son tan convincentes, porque inclusivamente la gente podría decir, pero es que Diego, realmente si existe el tema de la física cuántica y tu visión obliga a la materia a tomar una posición, entonces es verdad que tu perspectiva sobre el mundo cambia la realidad. Sí, pero están sacando de contexto una teoría física sumamente compleja que tiene una aplicación de este tamaño y la están llevando a un culto donde, es que si cambias tu mentalidad el mundo cambia. Oye, Diego, pues claro que la gravedad de la luna afecta a tu estado de ánimo porque levanta las mareas y levanta inclusive la gravedad y tiene un efecto sobre tu cuerpo y tu estrés metabólico y lo que tú quieras. Sí, pero de ahí a que digas estoy enamorado porque hay luna llena, pues hay un absurdo muy grande. Justo estos cultos funcionan porque parten de verdades a medias. Y partir de estas verdades a medias hace que para la gente sumamente susceptible y mal informada, con poca información, mal educada, sin leer y con mucha necesidad de encontrar respuestas absolutas, se ganche de estas verdades a medias. Entonces, ellos lo que hacen es secuestrarte a estas fantasías compartidas. El siguiente punto de los gurús es que tienen algo que se llama lenguaje palindrómico. Esta idea de los palíndromos, los gurús tienden a tener un lenguaje a propósito muy críptico, ¿sabes? Como que todo el tiempo te están hablando en acertijos o solo te hablan en metáforas, no te contestan un sí o un no contundente, sino que siempre se mantienen como ¿y tú qué crees? ¿Tú qué opinas? ¿Y tú qué harías? Tú dime, tú sabes más que yo. Y constantemente están jugando como estas cosas. Otra cosa característica del lenguaje palindrómico es que hacen desviaciones y muchos juegos de palabras, ¿no? Donde, por ejemplo, y estaba viendo un video de este chavo que ahora salió la acusación hace poco y está hablando con mucha gente y está hablando sobre sanación, pero realmente está hablando de sexo. O sea, este es el problema. Estos juegos palindrómicos que hacen los gurús con el lenguaje es que parece que están hablando de una cosa, pero están hablando de otra cosa por detrás. Hacen estas como resbalar el significante, ¿sabes? El proceso metafórico, el proceso metamínico, y lo hacen como de nuevo les comenté. Es que no es importante de qué están hablando, sino lo que tenemos que pensar es por qué hablan de lo que hablan. Y acuérdense, lo único que buscan ellos con su séquito, con sus esclavos, es instrumentalizar a la gente para sus fines. ¿Sus fines qué son? Suplemento narcisístico, sexo y servicio. O sea, ellos quieren esclavos para básicamente esas tres cosas, para que constantemente los reconozcan como dioses, gurús y les den su lugar en el mundo, para que sean esclavos sexuales o esclavas sexuales, o para que les funcione algún servicio que sea para cumplir su misión, enaltecer su ego, ganar dinero, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso, que es el lenguaje palindrómico. Otra característica bastante común de estos coaches, gurús y demás es que tienen una necesidad de decirle al mundo que están bien. Ellos siempre están bien, ellos no tienen realmente ningún problema. Te dicen, sí, claro, como todos, tengo mis imperfecciones de aquí a allá, pero yo estoy bien. Yo estoy muy bien, no me deprimo. O sea, como que a priori te tratan de justificar que su estilo de vida se refleja en un bienestar emocional. Que ellos obviamente son el vivo ejemplo de la aplicación de su propia filosofía que constituye una persona sumamente sana y una vida envidiable, para que así todos los demás débiles, fragilizados, como todos los humanos del mundo, llenos de problemas e inseguridades, se vean tentados por esta figura que al parecer no tiene ningún problema, no tiene ninguna falla, no tiene ninguna duda. Entonces, otra característica bastante común de los coaches y gurús que tienen que notar para evitarlos es esto, que constantemente tienen la necesidad de decirle a la gente lo bien que están, lo bien que se la están pasando, lo increíble que es su vida, lo cool que se la pasa, lo felices y contentos que están ahora que siguen ellos su propia filosofía, ¿no? Y por último, como ya les había comentado, que este es solo como un recordatorio, es que constantemente buscan la validación de su propia imagen a través de un otro. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó lo que hice? ¿Qué opinaste de mi libro? ¿Qué opinaste de la conferencia? ¿Te gustó mi frase? Oye, ¿qué opinaste de lo que dije? ¿Te sirvió el taller? ¿Cómo te sentiste en el retiro? ¿Te sientes mejor? ¿Estás liberada? Oye, ¿qué opinas de lo que dije? Oye, ¿viste mi última cosa? Constantemente van a estar ellos dependientes de que alguien más, un tercero, los valide. Entonces recuerden, la instrumentalización del lenguaje palindrómico para validar su propia postura narcisista es la mejor manera de describir cómo funcionan estas personas. Y obviamente, pues digo, yo sé que la descripción fue muy compleja, pero es que también es difícil. Yo creo que en estas profesiones, principalmente en el coaching, que creo que es algo como más
más mundano ahorita, porque realmente para ser un gurú tienes que ser un narcisista exitoso y no todos los narcisistas son exitosos. Hay algunos narcisistas que simplemente no lo son. A lo mejor tienen un problema de obesidad o simplemente están muy feos, no tienen una estética que es appealing para los demás o no hablan bien en público, tienen un problema con el speech o realmente no tienen la suficiencia inteligencia para ejecutar sus planes narcisistas. Entonces hay muchos narcisistas frustrados, pero hay narcisistas muy inteligentes y muy exitosos y estos suelen ser los más peligrosos de todos. Pero de nuevo, recuerden, estoy haciendo esta generalización porque creo que son características en común de la gran mayoría de la gente que llega a este lugar. No quiere decir que todos los coaches sean narcisistas, tampoco que todos los narcisistas sean coaches. De hecho, todo el mundo puede tener algunas características narcisas, no hay ningún problema. O sea, no, tampoco es algo demonizable, ¿no? Peligroso es cuando es su característica principal y son casos clínicos y obviamente cuando llegan a estas posturas de poder y a estos lugares de poder donde constantemente se les da la retroalimentación que están buscando y su narcisismo realmente se sale de control. Ahí es donde se pone muy complicado. Entonces, bueno, recuerden esto, ¿no? Entonces, los narcisistas instrumentalizan el lenguaje, no importa de qué están hablando, importa para qué están hablando de lo que están hablando. Lo que quieren es conseguir reconocimiento, sexo y servicios. Eso es lo importante. ¿Por qué hacen lo que hacen? Aquí la causa es más importante que el qué hacen con su causa. Entonces es de que, oye, pues digo, si hago yoga pero realmente no me importa y lo hago en silencio y no me interesa el reconocimiento, no me interesa establecer relaciones sexuales promiscuas, no me interesa recibir el servicio de nadie más, pues perfecto, haz yoga, no hay ningún problema. El problema es cuando instrumentalizas tu causa para hacer todo esto. De hecho, fíjense lo interesante, ¿no? La gran mayoría de estos gurús, sobre todo los que están de moda ahorita en redes sociales, eran actores. Qué coincidencia, ¿no? Que de actor pases a ser pastor evangélico o especialista en sanación o en estilos de vida o eres una persona que le ayuda a los demás a cumplir su propósito, pero eres actor. ¿Ven exactamente a lo que me refiero? Instrumentalizan el lenguaje palindrómico para conseguir su causa de suplementación narcisística, sexo y servicios. Entonces constantemente están instrumentalizando esta necesidad de tener a todos los esclavos alrededor de ellos validando su posición como líder, validando su posición como maestro. Estas son las características principales de estos gurús, de estos maestros y de estos coaches. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Recomendación para la gente que ha sido víctima, recomendación para la gente que conoce víctimas, recomendación para la gente que está cerca de estos casos de tantos gurús y demás. La primera recomendación, abandónalos en seco, abandónalos en seco. No solo por tu bien, sino que es lo que más les duele, es lo que más les hace daño. O sea, yo creo que ahorita lo mejor que pudiéramos hacer es empezar una campaña de un éxodo masivo de que toda la gente le quitara el follow a esta gente. O sea, de que empezara un éxodo masivo de que, ay, güey, ¿qué importa? Lo sigo nada más por morbo. Es que no entiendes. Para ellos, la validación narcisística es lo más importante que necesitan. Si tú les quitas la validación narcisística, tienen una quiebra narcisística, una mortificación inclusive, ¿no? O sea, es como si fuera un narciso que no tiene una validación social, es como si estuviera muerto en vida. Entonces, lo primero que tienen que hacer toda la gente que está vinculada a estos cultos, cerca de ellos o conoce gente, déjenos de seguir, abandónelos, ignórelos en seco. Y es más, si es un tema familiar, si es un tema cercano, es una persona que no puedes darle block o unfollow en la vida real, y no puedes obligar a todos tus amigos que le den block y unfollow en la vida real, abúrrete de ellos. O sea, literal, párate enfrente de ellos y cuando te empiezan a contar, diles de que es tan aburrido lo que dices, es que me parece tan predecible, es que lo he escuchado tantas veces, es que te oyes tan tonto. O sea, abúrranse de ellos en sus caras. O sea, no hay respuesta para eso. Un narcisista no sabe responder a esa, porque acuérdense, para ellos lo más importante es la validación. Y si tú inmediatamente le dices, es que deja tú que estás equivocado o que quiero pelear. No, es que es aburrido. Es que la verdad me das lástima, es que estás muy tonto. O sea, sinceramente estás tan mal informado, no estoy de acuerdo con lo que dices, me parece tan aburrido lo que haces. Y ese abandono es probablemente lo que más les molestaría, es lo que sería más óptimo y obviamente para la persona también es lo más eficiente, ¿no? Segundo, un proceso de luto. ¿Okay? Un proceso de luto para las exvíctimas, obviamente que implica muchas cosas, ¿no? Y no estoy diciendo que nos tenemos que brincar las repercusiones legales para nada. De hecho, ya vieron que Simón Levy, yo y Pablo ya mandamos una propuesta de ley antisectas, que creo que es importante. Obviamente es un proceso tardado y al final del video lo voy a platicar un poquito, pero ya mandamos una propuesta de ley, nos tardamos un día. Fue una movimentación de gente increíble para mandar la propuesta de ley, pero es algo que realmente que creo que tiene que suceder. Pero invariablemente me parece que las víctimas tienen que empezar lo más rápido posible un proceso de luto. Un proceso de luto en muchos sentidos. Luto en el sentido de perdiste a tu guía. Y a ver, claro que es un luto. O sea, es una persona a la cual tú admiraste durante mucho tiempo. Seguramente te dijo un par de cosas que sí te ayudaron, por más que acuérdense. Es que no importa de qué habla, importa por qué te dice lo que te dice. Es que no importa realmente si tienen la razón o no tienen razón o si te están tratando de ayudar. No, es que lo que quieren es
suplemento narcisístico, sexo y servicio. Para ellos instrumentalizan el lenguaje para eso. Entonces hay que hacer ese proceso de luto de abandonarlos, porque es un luto de tu líder, es un luto de tu propia confianza en los demás, de tu capacidad de confiar en una figura como tal, es un luto de tu propia inocencia, porque pues también es difícil aceptar que fuimos ignorantes, es difícil aceptar que fuimos engañados, es difícil aceptar que fuimos manipulados, pero es importante empezar ese proceso de luto. Mientras más rápido te empieces a mover, el proceso de luto va a tomar su tiempo necesario, dependiendo de cada persona. Si necesitas ayuda, busca terapia con un terapeuta certificado, con todas las calificaciones necesarias, no sanaciones, no piedras, no diplomas de internet, realmente que tenga toda la institución de la psicología por detrás, que lleva cientos de años y tiene miles de bloqueos y certificados y legislaciones, y aún así hay problemas, imagínense, pero por lo menos búsquense profesionales serios sobre el tema. Segundo, para algunas personas, el mundo realmente solo cobra sentido cuando reciben atención de un narcisista. Esto es muy peligroso. Hay una gran cantidad de gente que necesita un maestro admirar, o sea, necesita admirar a alguien. Y esto obviamente pues habla de la diversidad de personalidades que existen, ¿no? Entonces, aquí, si tú sientes que eres ese caso, que eres ese tipo de persona, primero que nada te recomendaría que sí buscaras atención profesional sobre el tema, pero que empezaras a tratar de mover tu lugar de atención y buscar otras figuras, ¿no? Y obviamente pues aquí es sumamente complicado, inclusive Lacan lo decía. Todas las revoluciones son esclavos que están buscando nuevos amos y siempre lo consiguen, pero los esclavos continúan siendo esclavos. Y este final de la frase lo agregué yo porque pues a algunas personas hay que explicarles, pero pues a eso se refería Lacan, que las revoluciones o las quejas de los esclavos subversivos era de que no, mi amo es un traidor, mi amo abusó de mí, ya no quiero un amo como él. ¿Qué haces? Vas a buscar otro amo. Tú sigues siendo el esclavo. Complicado, ¿no? Y hay mucha gente para la cual realmente solo funciona esa dinámica, solo funciona como esclavo de los demás y está constantemente buscando narcisistas que los validen. Y luego otra cosa que es importante aquí es que estadísticamente niños que fueron víctimas de abuso en algún momento de su vida tienen una alta probabilidad de volver a ser víctimas de abuso durante su vida. Quedas como con un estigma de haber sido víctima una vez en la vida. Y estos depredadores narcisistas, como si olían, es como si fueran tiburones que están oliendo sangre en el agua. Esto es algo sumamente tétrico, me parece tenebroso, pero es terrible como muchas veces su modus operandi, o sea, su manera de operar es buscar mujeres vulnerables que fueron abandonadas por el papá, o que están pasando un proceso de divorcio, o una ruptura amorosa, o que acaban de sufrir de una manera muy profunda. Buscan específicamente a estas mujeres que han sido víctimas de abuso, de violencia intrafamiliar o amorosa o en el hogar o lo que tú quieras. Las buscan como víctimas porque saben que se pueden aprovechar de ellas, ¿no? O sea, porque están buscando una figura paterna, porque tienen algún tipo de relación ahí, algún goce que repiten también, y como ellas mismas están inconscientes de su propio goce, o más, pues por eso gozan, ¿no? O sea, como que están en este goce inconsciente, pues van a perpetuar su síntoma con estos nuevos abusadores, ¿no? Y estas personas la verdad es que también lo hacen de manera medio instintiva, no creo que sea maquiavélico al punto, pero es muy común. De hecho, no me sorprendería para nada que muchas de estas víctimas que ahora están saliendo a la luz a denunciar a estas figuras, resulte que diga que estaban pasando por un proceso de ruptura o estaban en un proceso de altísima debilidad. Y si te fijas, pues, o sea, todos los videos de los talleres y los retiros lo que hacen es exponerlas. O sea, si ya estabas pasando por un proceso complicado, déjate pongo 2 días en tortura emocional para quitarte todas sus defensas y que llores un río enfrente de mí, y ya cuando estés absolutamente vulnerabilizada y sientas que estás abandonada a la vida y no hay nada, no hay ninguna respuesta ni nada que te sostenga, pues aquí estoy yo en mi cuarto, en mi habitación, y una litera para usarte como esclava sexual los fines de semana cuando se me antoje. Ese es el tipo de abuso que se perpetúan en estos sistemas, ¿no? Acuérdense que a fin de cuentas los narcisistas son sumamente dependientes. Entonces, por más que ellos por fuera tengan esta figura como muy autoritaria, muy violenta, muy macha, muy alfa, que me parece una estupidez la palabra alfa, pero muestran como esta figura muy poderosa, ellos realmente son muy vulnerables. O sea, dependen mucho de la visión del otro, de la validación del otro, del afecto del otro constante, porque si no reciben este afecto constante del otro, se les desploma mucho de su figura narcisista. Entonces, qué complicado, ¿no? Porque ellos como maestros acaban secuestrando emocionalmente a muchas de estas mujeres que son víctimas perpetuadas y acaban en esta relación sumamente nefasta de 2 goces muy perversos, muy, muy mal estructurados.
Entonces, bueno, vamos a llegar al final, ¿no? Ya les platiqué entonces un poquito del contexto, les platiqué un poquito de quiénes son y cómo identificar a estos gurús. El tercer punto les platiqué sobre qué hacer si fuiste víctima o conoces a alguien que está participando en estos temas. Y por último quiero platicar sobre quién es responsable o cómo buscamos responsabilidades, ¿no? Porque a ver, a mí no me queda duda de que realmente es un abuso esto que se está perpetuando. O sea, principalmente ahorita en redes sociales, en este contexto moderno, no me queda duda que esto es un tipo de abuso que se tiene que revisar y se tiene que analizar muy de cerca, porque seguramente mucha gente está sufriendo de este tema y hay muchas historias que nunca vamos a escuchar que ojalá y salgan a la luz poco a poco. Primero, el gobierno. Okay. Existe, porque pues digo, el gobierno tiene la hegemonía sobre la violencia, ¿no? El gobierno es el que defiende las garantías y libertades individuales de cada uno de los miembros del Estado soberano. Entonces, el gobierno no tiene un marco legal adecuado para tratar estos problemas. Entonces, esto es un punto urgente, pero urgente vamos muy tarde. Obviamente, como todo lo que está pasando en redes sociales tiende a ser muy desregularizado porque el gobierno sigue siendo una máquina precaria y arcaica que responde a sus propios intereses individuales y no a los intereses de la sociedad, y deja todos estos casos abandonados a su propio fin, ¿no? México es un país que tiene un problema enorme de impunidad, casi todos los países de Latinoamérica también tienen problemas graves legales, no hay suficiente infraestructura, el marco legal es anticuado, o sea, estas leyes ni siquiera se contemplan para estas cosas y suceden y se perpetúan estos crímenes y cada vez peores y envolviendo niños y niñas y no hay un marco legal que lo defina. Entonces, lo primero es que necesitamos urgente una respuesta unilateral, o sea, pluripartidaria, o sea, realmente tiene que ser un tema que concierne a todos, de cómo vamos a regular y cómo vamos a diseñar un marco legal que contemple todas estas víctimas que se están generando por estos abusos, ¿no? Y estoy hablando de todo tipo de abusos, o sea, no solo abusos sexuales, pero emocionales, fraudes de dinero, manipulación, violencia, o sea, están pasando muchas cosas horribles de las cuales no nos estamos enterando y como no hay un marco legal es muy difícil establecer dónde realmente se acaba la venta o el intercambio de productos y servicios entre dos adultos conscientes y dónde empieza realmente la manipulación coercitiva, la manipulación ideológica, la manipulación emocional, el chantaje, en fin, todas ese tipo de cosas, inclusive hasta llegar al abuso sexual y hasta la violencia. Entonces, primer actor importante en marco de quién es responsable es el gobierno. El segundo actor que me parece sumamente importante en responsabilidad son las propias redes sociales. Porque todo esto se está dando en el contexto de redes sociales, usando redes sociales como un medio, ¿no? Donde la gente constantemente está conectada, platicando, intercambiando fotos, videos y demás, y lo cual no tengo ningún problema con eso. O sea, me parece que mucha gente encontró el amor en la pandemia y lo tuvo que hacer de manera digital. O sea, no va por ahí mi crítica, no creo que sea ese problema. Lo que sí me parece un problema es que redes sociales tenga este criterio moral y ético tan laxo y ambiguo para muchos de estos temas, ¿no? O sea, tú no puedes hablar de algunas ideologías protofascistas de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial porque te pueden banear. Pero sí puedes prometer que si compras un curso de 50,000 pesos en la playa y te unto con cuarzos, te vas a curar de todas tus enfermedades. O inclusive puedes decir en un tweet que la religión es más fuerte que la medicina. Eso no hay ningún problema. Pero hablar de un hecho histórico, de una ideología sumamente peligrosa, que por cierto está regresando en muchos países de Latinoamérica, puede lograr que baneen tu cuenta. Pero no podemos banear a estos tipos que usan mentiras evidentes y manipulación ideológica evidente para perpetuar abusos sobre víctimas. Eso es lo que me parece intolerable. Lo otro que tenemos que hacer urgente es hacer una exigencia, como todos los creadores de contenido, y aquí la verdad es que si eres creador de contenido, ayúdame a compartir este video y me encantaría que firmáramos una carta petición y que grabáramos un video todos juntos, los que somos creadores de contenido responsables, para mantener un poco de la salud dentro de esta red social y tantas otras. O sea, las propias empresas, Facebook, Google, Instagram, o sea, todas estas plataformas tienen que manifestarse y tienen que actualizar su marco legal para proteger a sus usuarios. Porque también, inclusive, el gran problema es que hay niños en estas redes sociales. Y la gran mayoría de las víctimas son mujeres que ya venían de abusos anteriores. O sea, es que es terrible. O sea, es que realmente no entiendo cómo algunos discursos son considerados peligrosos y son baneados. O sea, y hablar, por ejemplo, de comunismo, de economía, que son temas sensibles por los cuales te flaguean. O sea, tengo un video sobre el aborto. Ahorita toda mi cuenta está como shadow ban porque supuestamente hablo de temas sensibles. Pero un tipo te puede prometer llevarte a la playa, meterte la mano en los genitales y pedirte que le hables de tu abuela muerta. Y eso sí está bien. Y eso lo promueven y puede pagar ads. ¿Por qué? Porque eso genera más dinero. Eso es lo peor del caso.
Estas plataformas solo se mueven por el motivo del profit. No tienen ética. Son amorales. Lo único que les importa es la perpetuación de la generación de riqueza. Entonces, para ellos es muy fácil distinguir entre cuáles son los temas que no generan riqueza y los que sí. Y como estos tipos tienen millones de seguidores, gastan millones de pesos en pauta y en publicidad para sus propios contenidos, y obviamente mueven un flujo de capital gigantesco por estas plataformas y traen mucha gente, y generan muy contenido y generan horas de contenido que tiene la gente dependiente consumiendo el contenido de ellos, pues no tienen realmente ningún interés de modular. Respetan la libertad de culto y creencia. Muy mal por parte de las redes sociales. Entonces digo, si eres creador de contenido, hagamos algo al respecto. Realmente quiero hacer un video donde muchos creadores de contenido hagamos esta exigencia y busquemos un cambio desde adentro, ¿no? Entonces el primero que les había comentado de responsabilidad es la parte de gobierno. Simón Levy, yo y Pablo ya estamos haciendo nuestra parte. Lanzamos una convocatoria a nivel todo México para que diferentes abogados, juristas, psicólogos nos pudieran ayudar a hacer un marco legal. Ya mandamos una primera propuesta que la vamos a seguir mejorando, entonces ya lo estamos trabajando el primero. Es muy lento, pero hay que hacerlo, es inevitable. El segundo es exigir responsabilidad y una postura sobre las redes sociales. ¿Por qué las redes sociales permiten que se den estos abusos y se den estas pláticas y se den estas negociaciones y se promuevan estas mentiras en redes sociales de manera tan descarada y su criterio moral y ético sea tan laxo con estos temas y tan estrictos con otros temas que no deberían de ser? Tercero, las víctimas, ¿no? Entonces, pues digo, las víctimas, por más que yo sea totalmente a favor de las víctimas, no quiero pensar de ninguna manera que ellas son culpables de este tipo de cosas. Sí tiene que haber una mayor conciencia de la gente. Digo, si ustedes me siguen o si han visto mi contenido antes, prácticamente no pasa un día sin que les diga que no le crean a los coaches, que los gurús son puro pedo, que toda esta gente en internet que te quiere vender verdades absolutas son unos idiotas, que creer en estas cosas de las constelaciones y los ángeles, háganme el favor, se supone que somos modernos, se supone que superamos muchas de esas creencias ideológicas fantochistas hace siglos. ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué momento nos echamos para atrás y nos decepcionamos a nosotros mismos como animales con algún uso de razón, aunque sea un poquita, con algún uso de conciencia? ¿Y en qué momento volvimos a caer en este desespero ideológico? Y obviamente, yo sé, estamos moviendo en un momento de mucho dolor. O sea, la COVID, la pandemia, el encierro, la crisis financiera trajo muchísimo sufrimiento. No hay movilidad social, la gente está desesperada. Yo entiendo que necesitan ayuda, pero por eso también todos los días les recuerdo la importancia de no creer en estas cosas. Es mucho más importante dudar, es mucho más sabio leer, es mucho más saludable ir a terapia, pero una terapia real. Hay terapeutas muy buenos, muy capacitados. Si realmente crees que necesitas ayuda para tus problemas, ve a terapia. El problema también es que siento que muchas de estas prácticas que se perpetúan hoy en día, de estas promesas de coaching, gurús y sanación, como que tratan temas periféricos a lo que es la neuronormalidad, ¿no? O sea, es como que no hablan de, es que si eres esquizofrénico, ven a coaching. No, o sea, si eres esquizofrénico, pues obviamente tienes que ir con un psiquiatra, tienes que ir con un psicólogo, ¿no? O sea, hay expertos en este tema. No te harías una operación del corazón con un pintor, ¿no? O sea, hay especialidades para diferentes cosas. Pero toda la gente tiene como este malestar de la modernidad, falta de propósito, falta de sentido, incapacidad de tolerar la frustración, desesperación, falta de planes, falta de metas, incapacidad de cumplir el éxito que cree que merecen. Pero, a ver, estos son dolores contextuales, contingentes y culturales. O sea, son cosas de nuestra época. Estamos con ese malestar, con esta ansiedad, con esta desesperación, con este vacío existencial porque no hay movilidad, porque estamos atrapados en un sistema que nos exige el cansancio al nivel del absurdo y no nos da oportunidades reales de crecimiento. De ahí viene toda esta frustración. Entonces, por eso también voy a llegar al último punto de quiénes son los responsables. Los gurús. Claro que los gurús son sumamente responsables. Como les comenté en mi post, yo creo que realmente los líderes de opinión, la persona que tiene foro, tiene no solo la responsabilidad de empatizar con las víctimas, sino de atacar brutalmente a los abusadores. Y lo digo en serio. Y no lo digo en una manera física violenta porque no soy así, pero tenemos que ser contundentes en nuestra condenación. O sea, tenemos que decir, estoy fundamentalmente en desacuerdo contigo, te tienes que callar, está mal lo que estás haciendo, deberías de estar en la cárcel. Y ya lo había comentado, yo había dicho que 5 años, pero la verdad es que ahora espero que sean 2. O sea, espero que esto sea mucho más rápido porque es mucho más fundamental. El problema de estos gurús es que no debemos de caer en la trampa de sentirnos a gusto y con el placebo de que metimos uno a la cárcel. Es que no es suficiente. Si metemos uno a la cárcel y el sistema permanece igual, y las redes sociales permanecen igual, y las víctimas siguen desesperadas, van a salir otros abusadores. Entonces realmente no cambia mucho. Sería solo como este paliativo de sentirte bien contigo mismo porque lograste poner a tu abusador en la cárcel, que de hecho sí, hay que hacerlo también, pero no es suficiente.
Por eso mi propuesta es que trabajemos en las 4 cosas. Tenemos que cambiar la legislación, tenemos que hacer presión en redes sociales, tenemos que educar mejor a las víctimas para que no sean tan susceptibles y tenemos que estar más en contacto con las víctimas para escucharlos y darles su lugar como víctima, y tenemos que meter a la cárcel y buscar las repercusiones para esta gente que perpetúa el abuso. Entonces, esta es mi propuesta. Espero les haya gustado el video. Si sí, déjenme un comentario, ayúdenme a compartirlo. La verdad es que realmente tengo mucho interés de hacer este video que les comenté específicamente para meter presión en el tema de redes sociales. Si les gustó, pues espero el comentario y demás. Lo voy a dejar colgado en Instagram y lo voy a subir a YouTube también después, ¿vale? Espero les haya gustado.